Hoy vamos a hablar de la ley de la atracción. Creo que es un tema que pues mucha gente tiene interés. em, Cómo atraigo las cosas, qué hago con ellas, cómo consigo visualizar y atraer eso que quiero de mis sueños, el chico de mis sueños, la chica de mis sueños, la vida de mis sueños, ¿no? Creo que, bueno, primero hay que saber un poco la introducción de la ley de la atracción, de dónde viene. Y viene, el concepto ha sido introducido sobre todo, popularizado por la película del Secreto. Secreto es una película que salió, creo que fue en 1990 y pico, o en el 2000, yo creo que principios del 2000. Y básicamente era un documental basado en un libro donde se hablaba un poco del concepto del secreto. El secreto era algo que nadie te contaba para poderte hacer rico, poder manifestar tus sueños, tus pensamientos y todo eso. En este secreto pues, se entrevistan a diferentes expertos, llamados así, donde hablaban un poco de esa experiencia que habían tenido ellos manifestando estas leyes de conseguir, leyes no escritas de conseguir algo. Y aquí es donde entra la ley de la atracción. Entonces el resumen del secreto de esta película era como que tu mente y tu pensamiento hacía que generara ondas vibracionales donde podías llegar a hacer que aparecieran cosas que no estaban en el mundo exterior, simplemente por el poder de tu mente. Entonces se lo explicaban, después te decían que eso era porque al atraer ese tipo de vibraciones, atraías a otra gente que tenía esas vibraciones parecidas, y al tener ese tipo de pensamientos lo que hacía era estar en esa onda de vibración y un poco así, habla un poco más. Lo curioso es que todos esos expertos, ¿no? Pues yo he terminado entrevistando pues, a dos o tres de ellos cuando estaba trabajando en Londres, lo cual creo que me da un poquito, un poquito, no mucho, de experiencia para hablar de ese tipo de temas. Lo primero de todo, creo que pues bueno, todo lo vemos desde un punto de vista muy racional y físico, ¿no? En el mundo, sobre todo europeo, americano, todo esto siempre necesitamos como una explicación racional. Necesitamos decir, no, es que el neurotransmisor A de tu cerebro hace que haga B en tu cabeza. Y si no tienes eso, tienes un fallo en no sé qué. Y este tipo de ideas y de leyes, pues es todo lo contrario, es una cosa que no podemos tangibilizar, porque si algo así existiera, probablemente no tendríamos ni la tecnología ni el conocimiento para poder entenderlo. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Qué son esas ondas que envían? Todo ese tipo de cosas. Ahora, yo voy a dar mi opinión sobre ello y cómo yo en mi vida, pues, de alguna forma he sacado cosas, porque creo que todo en esta vida, pues, tiene algún tipo de enseñanza, incluyendo las cosas más locas o más estúpidas que te puedan parecer, creo que todo te puede enseñar algo. Yo al principio, no voy a mentir, cuando me vi esa película y después entrevistando a la gente que entrevistamos, cuando yo trabajaba en Londres de editor, pues me dio bastante esperanza, ¿no? Creo que es una cosa que hace mucho este tipo de ideas, ¿no? Que te dan esperanza. Esperanza de que puedas en algún momento llegar a conseguir aquello que tú te propones. Si quieres ser millonario, pues ser millonario. Si quieres atraer al amor de tu vida, pues el amor de tu vida. Si quieres estar bien con tus seres queridos, pues estar bien con tus seres queridos, ¿no? Y la verdad es que pues bueno, tengo un carácter muy persistente y muy constante, y eso me hizo pues ponerme a hacer un poco lo que lo que, hacer el método que este libro y esta película te sugerían, que era un poco la manifestación, que para ello tenías que tener una serie de condiciones, ¿no? Como por ejemplo, sentirte que estás ahí, visualizarlo todos los días, actuar como si ya estuvieras ahí antes de estar ahí, y estar constantemente pues en ese estado mental, ¿no? En el estado mental en el que te gustaría llegar a estar. Eh, y yo me acuerdo que empecé primero con ni siquiera eh, el primer ejemplo que tuve fue cuando ni siquiera había conseguido mi trabajo en Londres, ¿no? Sino que estaba perdido en las calles de Londres y no sabía dónde ir, y mi visualización era quiero tener el trabajo que me gusta a mí, haciendo lo que me apasiona, quiero estar haciendo esto, tal. Y visualizándome como que estaba ahí constantemente, en un estado, intentando estar en un estado bueno, no en un estado de desesperación, que al parecer, según lo que dicen esta película y estos conceptos, es que cuando estás en un estado de desesperación atraes desesperación, y cuando estás en un estado pues de bienestar, pues atraes bienestar. Por lo tanto, estar en un estado de bienestar, estaba contento con ello, pum, 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 pum. Y 30 días después tenía mi trabajo de editor de vídeo en Londres, sin cero experiencia, cero información. Simplemente, pues, apareció la oportunidad de ello. Sí que era que tomé riesgos, ¿no? Tuve que pagar cosas y tuve que
irme, cambiarme de una casa a otra casa, que es una historia bastante larga, pero conseguí mi trabajo. Y después eso mismo lo hice con mi canal de YouTube, mi canal principal, que es Dani Bonilla, donde todos los días tenía puesta en la pared la placa de YouTube de los 100.000 suscriptores, y la visualizaba y me veía. Y antes de eso incluso me veía como estoy inspirando a gente con mi contenido, la gente llora de emoción con este tipo de vídeos, no sé qué, soy reconocido por mi trabajo, ese tipo de cosas me visualizaba constantemente. Y menos de un año pues conseguí que uno de los vídeos se me viralizara, que pillara más de casi 1 millón de visitas entre 2 vídeos que saqué ese año. Y 3 años después conseguí la placa de YouTube físicamente, la tenía en mis manos y la pude palpar, la pude tocar. Y después también hice lo mismo con lo de la libertad financiera. Me visualizaba teniendo un sueldo que me entraba todos los meses sin tener que hacer mucho, de una cantidad de dinero específica, y de alguna forma se cumplió. No de la forma que yo esperaba, no de la forma que yo quería, y probablemente pues no sea, o sea, tiene todos sus ventajas y sus desventajas, pero sí que es verdad que se cumplió. Y durante un tiempo estuve viviendo pues de simplemente ingresos pasivos, como se dice eso, que son ingresos que no tienes que trabajar para ellos. Lo justo y necesario para poder viajar con ello, poderme mover y poder vivir de un sitio para otro, lo cual era justo lo que yo quería. Yo no quería ser millonario de tener dinero, sino millonario de tiempo, poder hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera, sin tener que trabajar para conseguir ese dinero 8 horas al día, porque eso es un tercio de tu vida que tienes que canjear en trabajo. Entonces voy a dar mi opinión y voy a dar consejos prácticos que a mí me han servido y me han ayudado para hacer esto. Lo primero de todo es que creo que siempre hay que tener una mente un poco racional y crítica. Y creo que esta clase de ideas, ¿no? Esta clase de cosas, te la cuenta Oprah Winfrey, ¿no? Que es una de las personas más ricas del planeta, ¿no? Y te cuenta que ella visualiza y todo eso, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que no somos Oprah Winfrey y que no tenemos su mismo bagaje. Tanto si quieres pensar en un aspecto como decir, esto es un aspecto mental y etéreo, que es su mentalidad o su aura, su energía, lo que sea, como un aspecto pragmático, que es decir, su pasado, sus condiciones, las situaciones en las que estuvo, el momento exacto en el que estuvo para poder llegar a donde llegó, los pasos que dio, incluso la motivación que tenga debido a su pasado, porque muchas veces la motivación viene de nuestro pasado. Si ha habido un cambio, ha habido algo que nos ha hecho sentir de una forma mal, ha habido algo que nos ha frustrado desde pequeños y que ahora queremos conseguir, todo eso te inspira o o sea, te ayuda a aspirar a algo que no tienes ahora. Entonces, lo primero de todo creo que hay que partir de eso. O sea, no hay que tenerlo... No hay que saber de dónde venimos y entender que cada uno tenemos nuestras limitaciones y que no todo es el camino de todos es el mismo, y no por eso tenemos que terminar llegando a las mismas conclusiones. Partiendo de eso, yo sinceramente creo que esto de la ley de la atracción, pues puede que tenga cierta verdad, ¿no? Y que haya ondas vibracionales que envíes con tu cerebro cuando piensas, pero creo que tiene un aspecto un poco más realista, ¿no? En el mundo de aquí y ahora. Y es que tú atraes lo que eres. Eso está 100% comprobado. O sea, si tú estás enfadado, ¿de quién te vas a rodear? ¿De gente contenta o de gente enfadada? Si tú estás contento, ¿de quién te vas a rodear? ¿De gente que está contenta o gente que está triste? Si tú estás... E incluso si tú estás contento y te rodeas de gente triste, ¿qué va a pasar con el grupo? Si tú continúas estando contento, el grupo se va a terminar alegrando. Entonces, esa clase de cosas creo que son hechos de la vida. El que tiene dinero, de alguna forma tiende a atraer más dinero, porque si tuviese un tipo que tiene mucha pasta, el resto de gente quiere formar parte de eso. El que es muy popular tiende a a atraer más popularidad. ¿Por qué? Porque las cosas atraen a cosas, y si tú tienes mucho dinero, pues la gente va a querer invertir más en ti porque le das más confianza, porque te admiran, lo que sea. Vas a traer más dinero sí o sí. Y si tú tienes mucha popularidad, pues vas a traer más popularidad porque la gente, como no ha pasado nunca el efecto de cámaras ocultas, ¿no? Donde hay un famoso que está caminando por la calle y con 1000 paparachis y todo el mundo se quiere hacer fotos y en plan, ¿por qué te haces una foto con él? No sé, porque es famoso, no lo sé. Si eres famoso, la fama trae a más fama. Y pues esto es lo mismo. De hecho, hay un experimento de un tipo que se rodeaba simplemente de paparazzis, iba por la calle y la gente se hacía fotos con él, aún sabiendo, sí, yo creo que he visto esta película. La gente intentaba asociarlo a algo que ellos habían visto, simplemente por ese hecho.
Y lo mismo pasa en el amor, ¿no? O sea, tú cuando se dice que cuando más ligas es cuando estás con novia o con novio, porque de alguna forma es lo que no puedes tener, ¿no? Hace que el resto de gente quiera tenerlo. Y también el hecho de que ya tengas algo, el resto de gente dice, hostia, si él tiene algo, por algo será. O el chico que tiene muchas chicas detrás, va a hacer que vaya más chicas detrás de él, por el simple hecho de, pues, la preselección social, que es como se llamaría. La gente ya ha hecho una selección antes que tú, por tanto, tú te dejas llevar por el resto de gente, porque algo de razón tendrá. Entonces, partiendo de ese hecho, ¿no? Que es más realista, yo creo que podemos trabajar hacia esta ley de la atracción, y yo voy a decir los consejos que he hecho yo. Creo que lo primero de todo es que cuando vayas a hacer algo que quieres, ¿no? Primero tienes que saber lo que quieres y saberlo bien. Y estar dispuesto a saber que no vas a llegar a ello en esta vida. Creo que ese es el primer paso para hacerlo bien en la ley de atracción. Saber lo que quieres, preguntarte bien, cerrar los ojos y decir qué es lo que quiero. Y de ahí estar dispuesto a no tenerlo nunca. Porque cuando haces eso, vas a actuar desde un estado de libertad, desde un estado de expresión, desde un estado de admiración hacia la posibilidad y no desde un estado de necesidad, desde un estado de neurismo, un estado de dolor, ¿no? Que es lo que a veces nos pasa aquí, de desesperación, era la palabra que quería encontrar. Entonces, el primer paso es ese, tú cierras los ojos, ¿qué es lo que quiero? Quiero, en mi caso, por ejemplo, yo podría decir ahora mismo, lo que quiero yo ahora mismo es estar en un estado de libertad. Poder hacer lo que quiero sin tener que preocuparme de nada más. Absolutamente nada más. Solamente hacer lo que yo quiera, que en este caso es hacer estos vídeos, crear mi contenido para mi canal principal, poder crecer internamente, explorar, viajar, todo eso sin tener que preocuparme de nada más. Y una vez que tengas eso, ¿no? Estás dispuesto a que vas a estar igual el resto de tu vida, en mi caso voy a estar el resto de mi vida pues trabajando y haciendo cosas que realmente no me gusten, ¿no? Y voy a estar teniendo que no pudiendo hacer eso. Una vez que tienes eso y aceptas el que no vas a poder llegar a ello, empiezas a intentar visualizarte en ese estado que te gustaría estar. Y de alguna forma intentas verte cómo sería en ese estado. Te empiezas a ver qué ropa llevarías, qué sentirías alrededor, qué escucharías, qué clase de, de situación estarías, cómo serías tú, te ves un espejo delante, cómo estarías. Y sobre todo intentar recrear esas sensaciones, que al final las sensaciones vienen cuando generas el entorno realmente en el que deberías estar, en el que te gustaría estar. Entonces tú te generas ese estado, ¿no? Estás tranquilo o tranquila, no tienes que pensar en esto o lo otro, y entonces generas esa sensación de libertad o de tranquilidad. Otro ejemplo es, por ejemplo, quiero atraer a la persona, al amor de mi vida. Pues te ves en ese estado, en el estado de que te levantas de la cama y estás con esa persona que quieres, no tienes que pensar en nada más, no tienes que estar pensando en si tienes que salir a conocer gente, te sientes bien, te sientes a gusto, te sientes cómodo, cómoda. Y intentar recrear eso y de hacerlo de forma pues larga, o sea, dar cuantos más detalles mejor, porque la clave son detalles. Y lo que estás haciendo con esto es básicamente que tu cerebro lo estás engañando, estás simulando algo que no existe ahora mismo, pero para tu cerebro es exactamente lo mismo que si fuera la realidad. Y el estado en el que vas a terminar estando va a ser el mismo que si estarías ahí. Entonces, una vez que tengas eso, si te cuesta un poco hacerlo, porque normalmente la primera vez es que te vaya a costar, ¿no? Y por alguna razón no vas a poderte ver ahí, o te ves bloqueado, y te ves como que no puedes llegar a eso, pues lo que debes hacer es intentar hacer una especie de mapa mental de cómo sería paso por paso desde que estás ahora hasta ese momento. ¿Qué clase de cosas deberían pasar para llegar hasta ahí? Entonces te visualizas primero estás ahora y ¿qué pasa? ¿Qué haces? Lo haces. Vale, ¿y qué haces después? Lo haces. ¿Y qué haces después? Lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, lo haces, hasta que llega un momento que dices, vale, he hecho todo esto, entonces ya estoy ahí. Y lo haces varias veces, es decir, llegas hasta ahí y después lo haces al revés. Lo haces, o sea, primero lo haces estás en el momento presente, lo haces hacia el futuro y después estás del futuro y vas hacia el momento pasado otra vez. Pum, vuelves a llegar hacia atrás.
Y esa técnica, que hay muchas otras diferentes, no hay varias formas diferentes, creo que es la más sencilla para realmente poderte sentir ahí, en ese estado. El primer día no va a ser igual. El primer día va a ser complicado, el primer día no vas a poder hacerlo como si fuera así pan de cada día. Pero la idea es ir haciendo esto durante un mes, todos los días. Todas las mañanas, si quieres, o todas las noches, lo haces. Antes de irte a dormir o nada más levantarte. Lo haces. Pum, 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 pum. Llegas, pum, 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 pum. Vuelves. Y te visualizas en ese estado. Importante es que cuando lo haces no te sientas en un estado de ansiedad o intentes saber cómo calmarte. Cuando lo hagas no intentes estar en un estado de frustración o intenta aprender cómo dejarlo ir. Cuando lo hagas no intentes estar en un estado de desesperación. Intenta hacerlo en un estado de tranquilidad, de paz, de bienestar. Porque si haces eso desde un estado de frustración, lo que estás haciendo es alejarte de ese estado. Te estás alejando. Si lo que quieres es estar feliz y a gusto y lo que estás pensando es desde un estado de frustración y de ansiedad, pues al final lo que hacer es alejarte de ese estado. Entonces, ya después con esto ves los resultados a ver qué pasa. Si, aunque no creas en este tipo de cosas, ¿no? Y piensas que este tipo de cosas son simplemente mitos y son, pues, cosas como pensamiento mágico, ¿no? Como pensarían en las tribus antiguamente, que hay fantasmas o que hay un avión, pensarían que es un ovni, un alienígena que viene. Realmente puedes pensar en el lado pragmático, que es que cuando estás en ese estado, estoy seguro que cosas más interesantes van a pasar. Y yo creo que hay un lado intangible, ¿no? En el subconsciente humano, donde la gente se ve atraída por cosas y huele ese tipo de estados. Huele el estado de bienestar, huele el estado de, de abundancia, huele el estado de... Ese tipo de estados creo que se huele. Cuando es genuino, no cuando es como lo fuerzas ahí, intentas retorcerte para intentar estar en ese estado. No, no, cuando realmente sientes ese estado, ¿no? Y sientes esa sensación de, pues, de bienestar, de tranquilidad, de lo que sea, de lo que quieres conseguir, ¿no? Creo que puedes de alguna forma llegar a atraerlo de formas que no te imaginas, de formas que no te imaginas. Y creo que esa es la siguiente parte, entender que no todo depende de nosotros, no todo controlamos nosotros, y a veces las situaciones aparecen de formas mucho más increíbles de lo que uno me parece. A mí me ha pasado de gente que me habla por la calle y que me cambió completamente el estado en el que estaba o la vida en la que estaba, por simplemente una pequeña decisión que he hecho. Una pequeña acción te puede cambiar completamente todo. Em, Otro consejo es que una vez que tengas eso, no esperes un resultado, porque el hecho de esperar un resultado hace que se cambie el resultado, porque el estar en un estado de esperar no es el mismo que el estado de ser y de estar. Es diferente. Si yo estoy esperando a que pase algo, ¿no? Pues ya no estoy en el estado de ya soy y ya estoy aquí. Creo que es completamente diferente. Y con el tiempo y con la práctica, pues probablemente puedas entrar en esos estados de forma mucho más sencilla, sin tener que estar constantemente pensando en cómo llegaría ahí, cómo lo haré, cómo tal, sino simplemente, ¡pum!, estoy ahí. Y a ver lo que pasa. Yo, en mi experiencia, cuando realmente soy capaz de conectar, que no son siempre, yo por ejemplo me imagino en ese estado que he dicho, pues me cuesta, no soy 100% infalible, me cuesta, no puedo estar en ese estado. Y probablemente es una de las razones por las que pues me sea difícil también en mi vida normal, ¿no? Llegar a eso. Eh, pero cuando realmente soy capaz de conectar con eso, y a veces también es porque hago una serie de acciones en mi vida que digo, hago cambios, hago situaciones yo físicamente que puedo llegar a ese estado, ¿no? Me ayuda. Me refiero que cuando igual yo que sé, por ejemplo, cambio de lugar, ¿no? Y mi objetivo es querer estar tranquilo con mi grupo de amigos de tal. Y estoy en un sitio donde estoy con esa gente que no puedo y no por mucho que visualice no llego. Y de repente me marcho 100 kilómetros o me cambio de ciudad, me mudé en una época, me cambié del norte donde estaba encantado, me mudé a Madrid y de repente hice una visualización y lo tenía ya, digo, hostia, si es que estoy a un evento de conocer a gente nueva, estoy a una salida a la calle, a ir al cine de conocer gente nueva, estoy a eso, a abrir una aplicación y conocer gente nueva. Y ahí finalmente se sucedió. Entonces a veces, si te ves que no puedes llegar a ello, a pesar de hacer todos los pasos y lo que sea, mi consejo es que hagas el primer paso que notas que sientes que es correcto. Hazlo. Igual
te ves más cerca y puedes visualizarlo de forma mejor. Y yo creo que realmente ese es el principio de la ley de la atracción. Más allá de todas esas ondas vibracionales que dicen que llegan y que atraes a lo que eres y que todo eso, creo que más básicamente es eso. Pero es algo básico pero potente, porque al final estamos hablando de que puedes realmente atraer cualquier cosa que quieras. Porque al final cualquier cosa que quieras es un estado en el que puedes estar. Así que nada, estos son mis principios de la ley de la atracción, mis curiosidades y mis experiencias. Espero que te haya ayudado, espero que te haya servido. Y nada, déjame en comentarios si quieres algún vídeo más sobre esto o si quieres otro tipo de vídeos hablando sobre otras cosas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.